gracias, presidente. Primero que nada, quiero decir que este es un tema que en particular me parece muy prudente que debamos de reafirmar la posición que la segunda comisión ya ha hecho para condenar estos hechos de espionaje que han sido publicados por diversos diarios a nivel nacional y a nivel internacional y que dan cuenta de cómo las agencias de la Unión Americana no solamente espían a sus nacionales, sino también lo hacen a los ciudadanos del mundo. Debo decir que, por supuesto, reconocemos que en la historia ha habido situaciones conocidas, que tarde o temprano se sabe, que quedan sobre todo plasmadas y documentadas en libros como La Guerra Secreta en México, escrita por Katz, que es la historia de cómo revela la intervención de un telegrama por parte de la Unión Americana y logran la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Otro libro que da cuenta claramente de estos hechos, por ejemplo, es el libro de Dolia Esteves, recientemente publicado, sobre los embajadores de Estados Unidos en México. Otro libro que reporta este tipo de actividades tiene que ver, por ejemplo, con las actividades de la DEA en México, escrito recientemente por Esquivel, o el libro de Morelli, Nuestro hombre en México, que reporta todas las actividades de espionaje que ha vivido México con su vecino del norte. Nosotros hacemos este enérgico rechazo para dejar constancia nuevamente de lo que incluso ya ha ocurrido y ha sido denunciado por personas como Adolfo Aguilar Sincer en 2004, cuando en el marco del debate sobre Irak en las Naciones Unidas, al interior del Consejo de Seguridad, se denunció que había espionaje a la representación y al representante de México ante este organismo por parte del gobierno de la Unión Americana. Desde hace muchos años he venido insistiendo en que es necesario reformar el memorándum de entendimiento, conocidos de mejor manera como los acuerdos de 1992, por los que nuestro país y la Unión Americana se comprometen a sumar esfuerzos para combatir el trasiego de drogas. Pero estos acuerdos que en ese momento se firmaron, me parece que tienen que ser actualizados, no solamente porque la tecnología ha cambiado, sino también porque no solamente se requiere de una cooperación amplia, más allá, y que cubra más allá de los temas del trasiego de drogas. Tenemos que sumar otros temas como la trata de personas, el tráfico de personas, el crimen organizado en sus diversas modalidades. Lo que hemos visto recientemente son actitudes verdaderamente sí muy cuestionables por parte del Ejecutivo Federal, quienes están teniendo respuestas muy laxas frente a posiciones más claras que han tenido gobernantes de otros países. Por ejemplo, lo que ha dicho el presidente de Francia, y dice claramente que no tolerará que entre socios y aliados nos demos ese trato de espionaje. O la canciller Angela Merkel dice, naciones amigas no pueden darse el trato de enemigos. Me parece que es correcta la decisión que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional se ha dado por mayoría, debo decir, los dos integrantes del grupo parlamentario del PRD, los dos integrantes del grupo parlamentario del PAN, en días pasados hemos remitido a la Secretaría de Gobernación el acuerdo por el que se cita a comparecer al canciller de México, al Procurador General de la República y al secretario de Gobernación para revisar qué acciones está haciendo México, cuál es la posición y qué va a hacer nuestro país para proteger los datos personales de todos los mexicanos que han sido sujetos de espionaje por parte de la Unión Americana. Lo hacemos en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, en la cual en el artículo 5 se establece con mucha claridad que el espionaje
es una amenaza a la seguridad nacional. Nosotros desde aquí le exigimos al enlace legislativo Felipe Solís Acero que responda con una fecha concreta cuándo va a ocurrir esta comparecencia por la cual la Comisión Bicameral va a revisar el tema tan grave del espionaje que está ocurriendo no solamente a las instituciones mexicanas, sino también a los ciudadanos. Y debo decir que en especial en este momento en el que nuestro país se apresta a revisar las reformas energéticas, tenemos que cuidar mucho que el interés nacional siempre esté por encima y tenemos que asegurarnos que, como ha citado la prensa, los Estados Unidos deje de estar espiando a nuestro país con fines de conocer los temas de energía que conlleva en nuestro país. Estoy convencida que en la reciente visita de Janet Napolitano hubiera sido un excelente momento para que el presidente de la República o para que el canciller hicieran una denuncia clara y exigieran respuestas contundentes. No lo hicieron. Y si lo hicieron en privado. Yo creo que es por eso que celebro que todas las fuerzas políticas que estamos aquí en esta comisión permanente hagamos este enérgico rechazo con mucha más contundencia de lo que ha hecho el titular del Ejecutivo Federal, y les recordemos que no estamos de ninguna manera de acuerdo con lo que está ocurriendo, que lo están haciendo fuera del marco de la ley y sobre todo violando la soberanía y la independencia de nuestra nación. También les recordamos a nuestros amigos y vecinos de la Unión Americana que estamos en contra de sus actitudes para seguir construyendo muros y obstáculos en nuestra frontera, que no estamos de acuerdo con el trato que les siguen dando en la repatriación de nuestros connacionales, que no estamos de acuerdo con la falta de colaboración para poder seguir avanzando en capturar a quienes envenenan y trafican con armas en nuestro país. Por último, señor presidente, quisiera pedir que pudiéramos dar seguimiento a lo que en la prensa se ha hablado sobre estos programas PRIM, el programa y este software FinFisher, para que pueda el gobierno mexicano también advertirle a la ciudadanía cuáles son los programas en Internet, los buscadores que están siendo señalados como parte de este sistema de espionaje y que pueda salvaguardarse dentro de algún mecanismo que disponga el gobierno de México los datos personales de los miles y millones de mexicanos que en este momento están siendo vistos como adversarios y como enemigos. Es importante que cuidemos toda esta información y que sepamos qué se hace con esta recolección de la misma, cuáles son los mecanismos y los protocolos sobre los cuales operan estas herramientas tecnológicas, con capacidad probada para la extracción de información sensible en la privacidad del usuario y su vida cotidiana. Agradezco que todas las fuerzas políticas nos sumamos en esta condena y le recordamos al titular del Ejecutivo Federal que necesitamos un gobierno claro, firme y contundente, porque no podemos seguir repitiendo la historia. Y la historia es que no podemos permitir y no debemos tolerar intervención de ningún país, en especial de nuestro vecino del norte.